El universo es tan grande que, sinceramente, la palabra grande se queda corta. Es una de esas cosas que intentamos explicar con números, pero los números también fallan. Porque puedes decir billones de galaxias, trillones de estrellas, distancias imposibles, pero nada de eso realmente se siente real en la mente humana. Solo son palabras que intentan tapar algo que no podemos comprender. Y aún así, lo más inquietante no es su tamaño. Es la pregunta que inevitablemente aparece cuando lo piensas un poco más de la cuenta: ¿por qué el universo es tan enorme? Para intentar entenderlo, hay que volver al principio de todo. Hace unos 13.800 millones de años, no existía nada de lo que conocemos hoy. Ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía tal y como la entendemos. Todo estaba comprimido en un estado extremadamente denso, un punto infinitamente pequeño donde las leyes de la física, tal y como las conocemos, dejan de tener sentido. Y entonces ocurrió el Big Bang. Pero hay algo que la gente suele imaginar mal: no fue una explosión dentro de un espacio vacío. Fue la creación del propio espacio. El universo no explotó en algún sitio. El universo empezó a expandirse desde cero. Y desde ese instante, todo comenzó a separarse. Primero se formaron partículas. Luego átomos. Después estrellas. Más tarde galaxias. Y con el paso del tiempo, el universo no solo creció. Empezó a estructurarse en escalas gigantescas. Pero aquí aparece la primera rareza. El universo no ha dejado de expandirse nunca. Y no solo eso, ahora se expande más rápido que antes. Es como si algo estuviera empujando todo hacia afuera constantemente. Como si el propio espacio tuviera una especie de motor invisible que acelera la separación de todo lo que existe. A eso lo llamamos energía oscura. Un nombre elegante para algo que, en realidad, no entendemos. No sabemos qué es. No sabemos de dónde viene. No sabemos por qué existe. Solo sabemos que domina la mayor parte del universo. Y aquí empieza lo inquietante de verdad. Si el universo sigue expandiéndose así para siempre, llegará un punto en el futuro en el que todo estará tan lejos de todo lo demás que ya no podremos ver nada. Las galaxias desaparecerán del cielo nocturno. Las estrellas lejanas se apagarán fuera de nuestro alcance visual. Incluso la Vía Láctea será una isla aislada en un océano negro cada vez más vacío. Y en escalas de tiempo aún más grandes, incluso la materia se irá degradando lentamente. El universo se volverá frío, oscuro y prácticamente irreconocible. Un escenario que algunos científicos llaman muerte térmica del universo. Un final silencioso, no explosivo, no dramático, sino simplemente vacío. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué es tan grande? Porque podríamos imaginar un universo más pequeño. Uno con menos estrellas. Menos galaxias. Menos espacio. Pero no es así. El universo observable tiene al menos 2 billones de galaxias, y cada una contiene cientos de miles de millones de estrellas. Y alrededor de muchas de esas estrellas, planetas. Planetas en cantidades absurdas. Y aquí surge algo todavía más extraño. Si hay tantos planetas, entonces la probabilidad de que exista vida debería ser enorme. Pero cuando miramos al cielo, no vemos nada. No hay señales claras de otras civilizaciones. No hay mensajes. No hay visitas. No hay evidencia directa. Solo silencio. A este misterio se le llama la paradoja de Fermi. La idea es simple pero perturbadora. Si el universo es tan grande y la vida no es extremadamente rara, entonces debería estar lleno de civilizaciones. Pero no vemos ninguna. Y eso abre un abanico de posibilidades bastante inquietantes. Tal vez la vida es mucho más rara de lo que pensamos.
Tal vez la aparición de la vida inteligente es un evento casi imposible. O tal vez, las civilizaciones aparecen, pero no duran lo suficiente como para expandirse por el universo. Podrían autodestruirse. Podrían colapsar tecnológicamente. O podrían desaparecer por causas naturales que aún no comprendemos. Y si eso es cierto, el universo no estaría lleno de vida, sino lleno de silencios repetidos. Pero hay otra posibilidad aún más extraña. Quizás el universo es tan grande porque necesita serlo. Porque las leyes físicas que permiten la existencia de estrellas, planetas y vida, solo funcionan en escalas enormes. Un universo más pequeño podría no permitir la complejidad suficiente para que aparezca algo como nosotros. En ese caso, el tamaño del universo no sería un exceso, sino una condición necesaria. Una especie de ajuste fino que permite que la realidad exista tal y como la conocemos. Pero incluso aceptando esto, seguimos sin entenderlo del todo. Porque hay algo profundamente extraño en todo esto. El universo no solo es grande, es excesivamente grande. Como si hubiera más espacio del que parece necesario. Como si la realidad hubiera sido diseñada con margen de sobra. Y eso nos lleva a otra idea todavía más inquietante. Tal vez el universo no es único. Tal vez existen otros universos. Incontables. Cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias dimensiones, su propia estructura. Un multiverso. Y si eso es cierto, nuestro universo podría ser solo una pequeña parte de algo muchísimo mayor. Una burbuja dentro de un océano infinito de realidades. Pero incluso eso no responde del todo a la pregunta original. Porque aunque existan otros universos, el nuestro sigue siendo enorme. Demasiado enorme para lo que podemos percibir o explorar. Y aquí es donde aparece una sensación extraña. Cuanto más entendemos el universo, más pequeño parece nuestro lugar dentro de él. La Tierra es un planeta. El Sol es una estrella. La Vía Láctea es una galaxia entre miles de millones. Y nosotros, estamos en un rincón muy específico de todo eso. Un rincón que no parece tener nada especial a simple vista. Y aún así, desde ese rincón, somos capaces de preguntarnos todo esto. De mirar al cielo y cuestionar la realidad misma. Y eso, de alguna forma, es lo más extraño de todo. Porque el universo es enorme, sí. Pero lo más inquietante no es su tamaño. Es que dentro de esa inmensidad, existe algo capaz de darse cuenta de ello. Capaz de preguntarse por qué existe. Capaz de buscar respuestas. Capaz de intentar entender algo que, quizá, nunca se pueda entender del todo. Y entonces la pregunta final cambia un poco. Ya no es solo, ¿por qué el universo es tan grande? Sino algo más profundo. ¿Es el universo grande porque tiene que serlo, o porque nosotros necesitamos que lo sea para poder existir dentro de él? Y si la respuesta es la segunda, entonces quizá la verdadera pregunta no está ahí fuera, sino aquí dentro. En nosotros.